Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 de Café con Sandía. Tefi, llevamos 16 capítulos. 16 capítulos. Siento que ha pasado nada de tiempo, pero a la misma vez una eternidad, ¿o no? Sí. Bueno, hoy día tenemos a una entrevistada international. Estamos hablando de Caitlin McNamara, psicóloga de Chicago, radicada en Chile desde el 2015 y miembro de la agrupación judía Diana Aaron. Bienvenida, Kate, al programa. Muchas gracias. Qué rico tenerte acá. Venimos a hablar contigo varios temas, a destrabar varios mitos. Bueno, y partimos con la primera pregunta para que nos cuentes un poco. ¿Qué es la agrupación judía Diana Aaron? ¿Quiénes la conforman? ¿Y cuáles son sus principales actividades? Por supuesto, bueno, principalmente para agradecerlas por invitarnos. Primera vez haciendo un podcast, así que Me encanta. estamos muy felices. Igual quiero aclarar desde el primer momento que en ACTA lo que es lo más lindo es que no hay una sola voz. No es que alguien es vocera de ACTA, así que como hay un dicho que tenemos, entre 3 judíos hay 10 opiniones distintas, así que igual para que lo tengan en tenemos cuenta. el mismo dicho con los palestinos. Hay 2 Excelente. judíos, hay 2 palestinos, 3 opiniones. Me encanta. Bueno, principalmente ACTA nació como porque había un vacío en Chile, porque claro, somos varios judíos aquí en Chile que no nos sentimos representados por la comunidad judía, porque principalmente la comunidad judía en Chile da por entender que ser judío es apoyar 100% al Estado de Israel. Y no hay mucho espacio ahí para ser disidente. Así que, bueno, somos una universidad de personas que no somos representados por el Estado de Israel, lo que se entiende por el sionismo. Y, bueno, lamentablemente lo que representa en gran parte por sus comunicados la comunidad judía de Chile, porque da por entender a través de sus comunicados que si uno no apoya al Estado de Israel, no es parte de la comunidad judía. Principalmente, bueno, de hecho, 2 de nuestros fundadores eran personas muy importantes en el ámbito de derechos humanos aquí en Chile, Hani Gumpeter y Gunther Selman, que eran también sobrevivientes del Holocausto, vinieron a Chile y de hecho también fueron prisioneros políticos durante la dictadura. Wow. Así que tenemos historia bien importante ahí. Lamentablemente ya no están con nosotros, que se muere, sea una bendición. Pero su legado nos guía todos los días. O sea, la agrupación judía Diana Aaron está muy ligada a todo el tema de derechos humanos. Sí. Y respecto a lo que son las actividades, porque ya me queda claro en el fondo cuáles son los valores y por qué se forma, pero cómo esto está manifestado, qué tipo de acciones lleva la agrupación. Bueno, también es importante mencionar que nuestro nombre, de hecho partimos en 2019 antes del estallido y pues Chile despertó justo en octubre, pero después del estallido ahí nació el nombre y quisimos hacer homenaje a la compañera Diana Aaron, que fue desaparecida en 1974, también judía, militante del MIR. Y pues en honor a ella, principalmente las actividades se tienen que ver con los derechos humanos, espacios de memoria, hacemos paneles, hacemos reflexiones, cosas solo para el grupo, también invitando a gente de afuera. Hemos hecho actividades con espacios como Villa Grimaldi, Museo de la Memoria. Y más recién, por ejemplo, hicimos el lanzamiento del libro Palestina, Anatomía de un genocidio, hecho por Loma Ediciones. Eso hicimos, de hecho, en coordinación con la Coordinadora por Palestina y también con Artistas por Palestina en el espacio Villa Grimaldi, que fue de verdad un momento muy bonito, pero cargado de historia también. Mira. Kate, ¿cuál es tu historia personal? ¿Siempre fuiste parte de la disidencia judía en Chile o tuviste alguna especie de despertar que hizo que formaras parte de esto? O sea, tú eres de Chicago y estás 10 años en Chile. Sí. Tú siempre fuiste, ahora cuando hablamos de disidencia, una pregunta. Sí. ¿Ser crítica a Israel o no estar de acuerdo con el sionismo significa sí o sí ser disidente? Es que
encuentro que hoy en día, especialmente en Chile, dado que la comunidad judía en Chile es un espacio bien cerrado y suele ser más conservador. Así que, claro, automáticamente es como ser disidente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho más variación de opiniones. Por ejemplo, claro, hay espacios que sí son más conservador y también espacios mucho más de izquierda, de crítica contra Israel y la apartheid que está pasando. Por ejemplo, como If Not Now, Jewish Voice for Peace. Y bueno, en Chicago, ahí durante mi tiempo en mi Universidad Loyola Chicago, ahí empecé a tener ese despertar, como dices tú, de darme cuenta que, bueno, la verdad no tengo tanta conexión con Israel y no entiendo por qué, aunque yo nací en Chicago, porque yo tengo más derecho a ir a Israel como un birthright, por ejemplo, ese viaje birthright, como, ¿por qué tengo más derecho que una compañera de Palestina que, por ejemplo, literalmente no puede volver por el tema de los checkpoints o de la seguridad? Y por ser palestina per se. Exacto. Entonces yo empecé ahí a cuestionarme y cuando llegué a Chile, sí, obviamente abrieron las puertas en tema de la comunidad judía para recibirme del tema religioso cultural, lo cual agradezco mucho. Pero me di cuenta al toque que debo mantenerme un poco más callada si es que tenemos que hablar sobre lo que está pasando en Israel. Y ahí empecé a sentir, quizás no es el espacio para mí entonces. Y este despertar que te empieza a pasar en la universidad, ¿tu familia cómo se lo toma? ¿O cómo fue tu crianza en relación a Israel, en relación al sionismo? Interesante porque, bueno, como quizás pueden cachar por mi apellido, es el apellido menos judío de la historia. Mi papá es de ascendencia irlandesa italiana católico y mi mamá de ascendencia ruso-judía. Probablemente mi familia llegó a Estados Unidos después de los pogroms que pasó en Rusia. Y pues yo fui criada con una mezcla de ser católica y ser judía, pero siempre opté más por el camino judío. Eso siempre sentí esa llamada, ¿no? Pero claro, mis papás igual son mucho más conservador. Entonces era siempre, Israel son the good guys. Claro. Y los buenos de la película. Claro, era como, Israel no puede hacer nada malo, siempre tenemos que apoyar a Israel, son nuestros aliados. ¿Tus padres, en este caso tu mamá, son de pensamiento sionista? Yo diría que sí, porque, bueno, obviamente es difícil hablar con ellos a veces sobre ese tema, porque bueno, según ellos, yo soy la niña comunista aquí. Como, bueno, ya, pero ellos piensan hasta Joe Biden es comunista. ¿En serio? Sería genial si fuese comunista, pero bueno. Así que, claro, es un poco más difícil hacerlos entender, sí, está bien, por ejemplo, querer proteger al pueblo judío después de todas las atrocidades que han pasado, el tema de, obviamente, que sí, lamentablemente hay antisemitismo en el mundo, pero eso no se puede negar lo que está pasando en Palestina. Pero es antisemitismo, como tú dices, hacia cualquiera que venga a esa zona, no solamente hacia los judíos. Exacto. Sí tenemos registros de que había una discriminación a los judíos en el mundo. Al final, como que ese es un punto que quizás nos une a los palestinos o a los árabes de esa zona y a los judíos de esa zona. Al final nosotros, ¿cómo lo ves tú también? Porque para nosotros el antisemitismo, que en el fondo se nos llama islamofobia, pero en realidad si nosotros no somos del islam, al final hablamos de semitas, todos los que somos de esa zona, y debiera ser una especie de discriminación, una historia compartida. Sí. Y sin embargo vemos que en el fondo yo digo el sionismo ha como capturado este espacio judío. Se ha apropiado. Y se ha apropiado. Entonces, ¿cómo ves tú esto de...? Nosotros lo vemos así, que Israel y el sionismo han secuestrado al judaísmo. Sí. No sé si tú tienes la misma postura. Yo personalmente estaría de acuerdo en eso. Por ejemplo, encuentro que incluso cuando yo llegué a Chile, por el tema de cómo la comunidad judía de Chile ha hablado o intentado mostrar esa posición de que, cualquier judío de buena fe es sionista. Entonces, yo no me siento cómodo diciendo que soy judía en público a veces, porque es como, tú odias a los palestinos. No querés Y ahí, claro, ahí eso llega, lamentablemente,
puede tener correlación con sí ese odio hacia los judíos solo por ser judíos. Porque efectivamente la gente a veces, y no los culpo, la gente a veces quizás en Chile no sepa la diferencia entre ser sionista y ser judío. Y eso es a lo que Israel o el judaísmo Exacto. se han encargado de que el mundo crea que Claro, sí, judaísmo y sionismo son lo una mismo. misma cosa. Y no Exacto. es así, entonces encuentro que es muy importante que, especialmente después de todo lo que ha pasado a partir del 7 de octubre, que sí haya esa voz fuerte diciendo no en nuestro nombre. Perfecto. Kate, tú me hablabas esto de que cuando llegaste a Chile, tú te sentiste incómoda porque te diste cuenta que a lo mejor este espacio de la comunidad judía no era para ti, por todos los motivos, y entras a la agrupación judía de Ana Aron y te conviertes en una de las tantas voces disidentes. ¿Cómo es ser esa voz disidente? ¿Qué significa como en el cotidiano ser un judío disidente? ¿Puedes formar parte de la comunidad? ¿Están fuera de la comunidad judía? ¿Han recibido alguna especie de discriminación o incluso ataque? ¿Cómo es? Bueno, es importante dejar claro que obviamente sí, mi realidad es muy distinta a la de mis compañeros porque no soy chilena. Claro, como no tengo esos lazos fuertes con la comunidad judía de Chile, solo los conozco más o menos de forma superficial. O sea, sí, obviamente he ido a cenas de Shabbat o servicios religiosos en la sinagoga, pero no tengo familia que son parte de la comunidad desde siempre. No tengo familia en Israel, por ejemplo. Pero sí, tengo compañeros en ACTA que sí. Y por eso, por ejemplo, es muy difícil a veces públicamente hablar y decir, hey, no estoy de acuerdo con esto, porque obviamente eso puede tener consecuencias con la familia. La familia ahí, bueno, ya sabemos que eso puede literalmente separar a una familia. En mi caso, justamente, de hecho, yo quise formar parte de ACTA en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Porque, claro, hablaron de cómo Diana también era una voz muy bien importante en la resistencia con la dictadura. Y justamente mi primera reunión presencial con ACTA fue el 7 de octubre. Wow. Mira. Imagina, entonces estábamos despertando, era un sábado, era Shabbat, vamos a la reunión y ya estoy viendo la noticia como, oh no. Y sabía que eso no va a terminar bien para nada, o sea, Israel va a responder de forma horrible. Yo quiero hacer una pregunta que quizá no es tan correcta, pero encuentro necesaria. Yo no soy correcta, nada. Muy bien. Hemos visto, todo el mundo dice que el 7 de octubre comenzó por Hamás. ¿Qué opinas tú? Es que encuentro que uno se puede decir que, claro, lo que pasó el 7 de octubre sí fue chocante, ¿no? Fue chocante lo que pasó. Creo que cualquier persona puede estar de acuerdo con eso. But, y es un gran but, no empezó el 7 de octubre. Obviamente eso ya lleva años, desde el comienzo, desde antes del 48 incluso. Así que encuentro que es una falacia de lógica decir que no es culpa de Hamás solamente, que todo estaba bien con arcoíris y unicornios antes del 7 de octubre. Y no es así. Por ejemplo, yo personalmente encuentro que, obviamente es horrible cuando hay sangre ahí De por medio. exacto. Pero igual uno tiene que cuestionar por qué había un festival de música al lado del Gaza Strip. O sea, obviamente sí, se puede decir que era por la paz, era por todo eso, pero igual encuentro un poco fuera del tono, ¿no? Un poco Es desubicado. raro. Sí. Es raro. Así que obviamente no estoy justificando que gente moría, que gente fuera secuestrada. No, nada de eso. Pero igual encuentro que es importante que la gente se dé cuenta que no es que el 7 de octubre comenzó todo. Era como una olla de presión. Exacto. Burbujeando, y de ahí, ¡pam! Y partir de la base que ninguna muerte nunca va a ser justificada en nombre de ningún conflicto político o Claro. religioso, del que sea. Pero también lo que me hace cuestionarme lo del 7 de octubre, no sé qué opinas tú al respecto, es que justo la inteligencia israelí no logró saber, entre comillas, que estos paracaidistas de Hamás iban a entrar al festival. Para mí, ellos lo tenían clarísimo. O sea, son una de las inteligencias más desarrolladas en el mundo. Claro. Entonces,
es raro. Nosotras siempre decimos, es raro todo esto. Es que es Bibi, o sea, lamentablemente, bueno, eso sí, como, si hay una cosa que yo creo que casi la gran mayoría de la disidencia judía, la izquierda judía tiene en común, es que no soportamos a Bibi. Bibi es Netanyahu, por si acaso. Sí. Sí, perdón. No pasa nada. Sí, que Aquí todos estamos perdona enojados. la pregunta, ¿por qué le dicen Bibi? Sí, no, bueno, la verdad yo no hablo de hebreo. Entiendo más que nada las oraciones, cosas así, ciertas frases como Mazel Tov. Pero Bibi es como el apodo para Benjamín. Si no me equivoco, entonces claro, dicen Bibi. Claro. Me hace sentido. A mí no me gusta decirle Bibi porque me suena hasta cariñoso. Sí. Claro, es como, uy, Bibi, no. Claro. Justo lo contrario. Otra pregunta con respecto a lo mismo. Él está como primer ministro desde antes del 2015. ¿Por qué lleva tanto tiempo si a la sociedad israelí se supone que no le gusta mucho? Claro, yo encuentro que ahí el problema es que no hay... Es como, por ejemplo, lo que hemos visto a veces incluso en Chile, en Estados Unidos, que la alternativa no es tan potente. Por ejemplo, eso me hace recordar un poco de lo que pasó en 2017, si no me equivoco, con el expresidente Piñera y... ¿Telier? ¿Cómo se llama? No, Guille. Claro, como la alternativa era como por decirlo así. Entonces, lamentablemente, la persona que ya fue bien conocido salió electo. Y encuentro que eso es lo que está pasando ahí. También hacen coaliciones ahí. Y obviamente sí, como por ejemplo ahora hay gente incluso más radical que Netanyahu. O sea, lo hemos visto con Ben Gvir que... No, ni hablar. O sea, que él le prohibieron ser parte de la milicia porque por desórdenes mentales, básicamente por su radicalismo, pero hoy día es parte del gobierno israelí. Es horrible. Por ejemplo, las atrocidades que hemos visto, por ejemplo, en lo que básicamente es un campo de concentración. O sea, abiertamente. Él es responsable por eso. Le está diciendo, no, así van a ser 8 personas. Y no, ni siquiera dice personas, dice 8 terroristas en una celda. Justo en nuestro capítulo de antes hablábamos de eso mismo, de la manera de las violaciones, sin ir más lejos. De todos los abusos, todas las torturas. Kate, yo quería irte, tú tienes harta relación con Chicago, en Estados Unidos, donde nosotros a veces hemos hablado que el tema palestino se juega en Estados Unidos y vemos con esperanza el movimiento de Jewish Voice for Peace, Not in Our Name. Tú que tienes contacto, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo está el movimiento? ¿Qué nos puedes contar acerca de Estados Unidos, de Chicago? Bueno, yo encuentro que lo que pasó con los acampamentos en las universidades era un gran paso. Y también la presión que han estado haciendo con Joe Biden. Yo creo que es justamente porque Joe Biden, aparte de obviamente su performance ahí en el debate contra Trump. Por eso salió. Eso fue el medio performance. Dejó mucho que desear, sí. Sí, así que yo creo que ahí también hay mucha presión también de los movimientos por Palestina, tantos de gente palestina, judía, incluso gente que no tiene nada que ver, que obviamente encuentro que es una cosa que decimos mucho en ACTA. Para apoyar a Palestina solo tienes que ser humano. Claro. No tienes que ser o judío o palestino, tienes que ser humano. Es que justamente eso va más allá de tu color político o religioso. Es una cosa social, de empatía, de raciocinio, de entender que eso no está bien simplemente. Exacto. Y eso, por ejemplo, ahora, ya vimos la gran sorpresa de los escritores del teleserie de Estados Unidos lo pusieron bueno ahí. Chile tiene competencia ahora con el shake-up de Kamala Harris. Claro. Y ahora justamente en agosto vamos a tener la convención de los demócratas ahí en Chicago. Y hay muchas protestas ya planificadas para decir, hey, no vamos a darte nuestro voto solo porque no queremos a Trump. Ustedes tienen que decir, no vamos a apoyar a un genocidio. Es que eso, dale, Tefi, perdón. No, quiere decir tú, a mí siempre yo he tenido la sensación que en Estados Unidos, independiente de lo que quiera el candidato, hay un sistema político, no sé qué está, entre el IPAC, entre todo el lobby sionista. Entonces, por mucho, a veces he pensado que por mucho que la población se manifieste, desde acá yo lo veo así, digo, entre Kamala y Trump
hay una diferencia de palabras, pero en acción yo siento que es lo mismo. Es como lo que muestran los memes, es como el lado como de Trump, es como ya, ok, te vamos a bombardear, pero para como, no sé, el lado de los demócratas es como, bueno, sí te vamos a bombardear, pero hey, Black Lives Matter, Claro. love who you love. Es como, that's not how this works. Pero bueno, así que sí, tienes razón ahí en lo que dijiste, porque incluso aparte de lo que dice con AIPAC y el tema del sionismo, hay un establishment que, por ejemplo, es por eso que Bernie Sanders no salió como candidato en vez de Hillary. Y lo mismo en vez de Biden. Quieren que mantienen cierto sistema, no solo el tema del como el status quo, pero también el tema del neoliberalismo, del controlar básicamente cuál narrativa está siendo compartido. No quieren perder el poder, como decir, el poder al pueblo. No, es como queremos mantener nuestros privilegios. Kate, yo te quiero hacer una pregunta relacionada a lo mismo Estados Unidos y a lo mismo que ha ido pasando. Cuando vino este soldado israelí a hablar acá y que todo el mundo lo trató como un héroe, todo el mundo de la comunidad judía sionista, me imagino. ¿Qué opinas tú de eso? Porque sí se generaron manifestaciones fuera del estadio israelita, de palestinos que estaban en contra de esto, e incluso la comunidad judía sacó como un comunicado diciendo que no podía ser que los palestinos protestáramos por la venida de este soldado. No, ni siquiera fue peor que eso, fue porque omitieron el evento. Claro. El evento se llamaba Nación de Héroes, no sé si era uno o era un grupo, y venían a hablar como de la experiencia en Israel. Yeah. Y cuando los palestinos se fueron a protestar, la comunidad judía saca el comunicado alegando de que en el fondo iban a protestar y a atacar a miembros de la comunidad judía básicamente gratis, gente Eso. que iba a hacer deporte, gente que iba a un matrimonio, Que habían niños. pero omitieron que se estaba haciendo este evento. Y eso es mala fe, porque es una cosa que hemos visto también en Estados Unidos, por ejemplo, en lo que pasó en Los Ángeles, cuando había un evento de real estate, efectivamente, de tierra De corretaje, y claro. Y claro, la gente, no, es antisemítico hacer esto. Y como, wait a minute, no estás diciendo por qué la gente está protestando, qué está pasando. Y en eso encuentro que es importante que, bueno, en este caso, la verdad, no me acuerdo si hicieron ese evento del soldado en el estadio israelita o en el sinagoga. Que eso sería aún peor. Iba a ser, primero lo iban a hacer, entiendo, en la sinagoga. La gente estaba como lista ya y lo cambiaron y la gente se fue a protestar al estadio. Que fue lo mismo que pasó en Estados Unidos. Dijeron Claro. que iba a haber un evento casi que religioso en la sinagoga y después era... Que claro, eso por ejemplo encuentro gravísimo, porque ahí sí están haciendo esa como confusión intencional entre sionismo y judaísmo, porque, no debes estar desecrando un espacio sagrado con cosas de guerra, de idolizar. Eso justamente es una cosa de judaísmo. Tienes que decir por qué. No puedes decir que, sí, quieren decir que quieren atacarnos por ser judío. No, están diciendo, oye, no deben estar dando una plataforma a gente que están perpetrando un genocidio. Eso es distinto. Ahí es donde nos preguntamos cómo, ¿será que realmente ellos encuentran que esto es un genocidio o lo están aceptando? Eso, bueno, obviamente yo no podría contestar porque no tengo tantos lazos con la gente de la comunidad judía de Chile, aparte de obviamente los familiares de mis compañeros de ACTA. Pero sí hay gente, bueno, puedo hablar por la experiencia de Estados Unidos, como hay gente ahí que sí piensan que es una guerra, no es un genocidio, que es una guerra, que lo están haciendo porque Israel tiene derecho a defenderse y responder a lo que pasó el 7 de octubre. Y yo encuentro que no es correcto eso. Es como, sí, uno puede estar alterado por lo que pasó el 7 de octubre, pero eso para nada justifica lo que está pasando ahora en Palestina, en Gaza. Y encuentro que efectivamente tenemos que decirlo por su nombre. Es un genocidio. Y hace más de 70 años. Kate, ¿cómo ves tú ya para ir cerrando ya una reflexión final, el futuro de los palestinos y los judíos en Medio Oriente? Claro, encuentro que siempre hemos tenido historia compartida, que siempre ha habido una historia compartida entre nosotros. Hay una hermandad de los pueblos y lamentablemente es la ideología del sionismo que ha intentado separarnos. Es como dividir y conquistar, ¿no? Porque sí, obviamente hay lamentablemente gente de cada lado, por decirlo así, que quieren negar la realidad del otro, que no quieren que el otro existe.
Pero ojalá, y yo encuentro que eso es así, debe ser así, que es la gran minoría, que sí queremos coexistir. Y eso es lo que esperamos en ACTA, como judíos disidentes, que, pase lo que pase, que hay un futuro compartido basado en justicia, en empatía, entender al otro, no negar la idea del otro, y que no es que todos estemos en paz, que todos estemos en justicia, porque claro, sin justicia no hay paz. Claro. Es que ahí partiríamos como de la base diciendo, los judíos se les entregó una tierra donde ya habían dueños. Claro. Entonces es ahí cuando los palestinos le abren la puerta a estos judíos que venían escapando de las atrocidades que estaban pasando en Europa, y les clavaron el puñal por la espalda a los palestinos. Entonces es como hoy día gritan y piden, como dicen, es nuestro legítimo derecho a defendernos, pero ¿qué pasa con los palestinos que se quieren defender y que quieren retornar a su tierra? Entonces ahí es cuando tu voz y la de estas agrupaciones causa más sentido y se agradecen, porque también dicen que no todos los judíos, porque la religión judía en sí misma es una religión muy bonita. Entonces como no la mezclemos con lo político, que no representa al judaísmo puro. Y piensa también que siempre han habido judíos en esa tierra. Exacto. Los Mizrahi. Así que, de hecho, lamentablemente el sionismo ha dado preferencia, por ejemplo, a otros judíos por solo el color de su piel o por su contextura. Y claro, como obviamente sí, hay muchas historias ahí del judaísmo en el mundo, Ashkenazim, Sefardim, de Etiopía, los Mizrahim también, pero es el sionismo que ha intentado separarnos y ponernos ahí como, no, yo soy mejor porque, no sé, tengo los bagels, no, yo soy mejor porque tengo shakshuka. Y como, todos somos parte, piensen como se me va a caer carnet, un disco, un CD. Todos estamos ahí como alrededor de ese círculo. Exacto. Es pluralismo, como debemos ser. Todos somos judíos. Un judío es un judío es un judío. No hay nadie mejor que el otro. Y lo mismo, si vamos a compartir esa tierra que hemos compartido antes, y que todos hemos cuando derecho los a la judíos tierra. eran palestinos judíos. Que lo hacíamos de forma pacífica. Y en Chile, ¿cómo podemos trabajar judíos y palestinos para aportar a esta paz? Yo sé que ustedes son una minoría, son disidentes, pero ¿de qué manera podríamos seguir trabajando juntos para elevar, sobre todo, voces como la tuya, voces como la agrupación? Encuentro que es importante, ahora el enfoque principal número 1, 2 y 3 es cesar ahí a las atrocidades y horrores que están pasando. Y aunque sí sea un granito de apoyo, también poner presión en el Estado chileno, ¿no? Y sí, hemos hecho actividades en conjunto con Artistas por Palestina, con la Coordinadora por Palestina. Nos encantaría hacer aún más. Como dije antes, la Vía Grimaldi ofreció ese espacio para hacer algo en conjunto, para sacar la voz en conjunto y decir no más. Entonces yo creo que también conversar y que la gente sepa en Chile, yo encuentro que la gente que tienen más claro eso son la gente con ascendencia palestina, que el judío no es el enemigo, es el sionismo que es el enemigo. Y encuentro que la gente que ojalá pueden aprender eso ahora son la gente, por decirlo así, no semita, como la gente chilena común y corriente, Pepito Pérez. Exacto. Porque lamentablemente yo encuentro que he enfrentado más antisemitismo, más como judeofobia de gente chilena cualquiera, que gente palestina. La gente palestina siempre son los primeros a decir, no, oye, no digas eso no está bien. No es lo mismo ser sionista que judío. Pero como de cualquier judío, por ejemplo, de cualquier como chileno, sí he escuchado comentarios horrorosos diciendo que básicamente debo estar de vuelta en un horno. Bueno, es que eso es por ignorancia o por no conocer, y por eso justamente nace este podcast. Kate, a juzgar por el tiempo, nos encantaría seguir conversando contigo. Siempre nos pasa que traemos entrevistados y queremos seguir porque se vuelve más interesante la conversación. Queremos cerrar, como siempre, con una recomendación. ¿Tienes algo, da lo mismo del rubro que sea, que nos quieras recomendar? Recomendación, sí o sí, también para tener quizás un poco más claro la realidad de judíos que viven en Estados Unidos, también, obviamente no son el enfoque, pero también para tener idea de dónde vengo yo, hay un documental buenísimo que se llama Israelism, y eso habla, claro, justamente de cómo que han intentado hacer básicamente lo mismo que han hecho aquí en Chile, es
tener básicamente una equivalencia entre sionismo y judaísmo, que cualquier judío de buena fe en sí es sionista. Y hablo mucho de cómo es una especie, yo diría, de brainwashing. O sea, yo encuentro que es por eso quizás que no sea que era más fácil para mí tener ese momento de despertar, porque por tema de, plata, principalmente, no pude ir a la sinagoga o estar parte de grupos judíos en Estados Unidos, por ejemplo. Como, ¿Hay que pagar para ir a la sinagoga? O sea, como hay ese concepto de pay to pray, como de pagar membresía, por ejemplo, para poder, como los dues, para, por ejemplo, no sé, estudiar hebreo, hacer tu bat mitzvah, como esa ceremonia de ser un adulto en la religión judía. Así que no tuve sinagoga, no tuve bat mitzvah, no hablo nada de hebreo, y hablo más yiddish, gracias a Duolingo, honestamente. Así que, claro, por eso como encuentro que era más fácil para mí, pero para muchos compañeros míos de Estados Unidos no, han tenido su despertar después, justamente por eso. Israelism muestra eso de muy buena manera. Y también en ACTA ahora estamos haciendo entre nosotros un ciclo de cine, y justamente mañana van a tener la primera reunión de eso. No puedo ir por compromiso ya, pero es sobre como la gente de Israel que son antisionistas, y se llama Matzpen. ¿Y dónde se puede ver? De hecho, lo tienen en YouTube con subtítulos en castellano. Se llama Matzpen, M de Miguel, A de Alfa, T de Tango, Z de Zulu, P de Papa, E de Eco, N de Noviembre. Matzpen. Y eso habla de justamente la gente en Israel que son antisionistas. Perfecto. Una última pregunta antes de cerrar. ¿A qué edad se dice que un israelí o un judío es adulto? Judío dice por el bar mitzvah me refiero. Claro, por ejemplo, el bar mitzvah para los chicos dicen que es a los 12. Es al revés. Para las chicas, la bat mitzvah es a los 12. Para los chicos, un bar mitzvah a los 13. Pero lo lindo es que ahora también tenemos B'nai mitzvah, que es gender neutral. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto en Just Like That de Sex and the City, no lo he visto. Pero, por ejemplo, como la hija de Charlotte hizo su B'nai mitzvah porque es no binaria. Perfecto. Pero eso, claro, dependiendo del sinagoga, claro, puede ser 12 o 13. Bueno, yo no soy de Israel, no tengo la verdad nada de en Israel, pero si no me equivoco, en Israel a sus 18 ahí tienen que formar parte del IDF, si no me equivoco. Así que, claro, ahí también habla de la diferencia entre la sociedad israelí y también la religión judía. Perfecto, Kate. Sí. Oye, muchísimas gracias por estar en el programa. Ustedes. Fantástico conversar contigo, y esperamos tener a más miembros de la agrupación judía Diana Aaron aquí. Muchas gracias. Así que Chao. nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.